El texto de Mateo capítulo 2, versículos 1 a 12. Mateo capítulo 2, 1 a 12. Conocida historia de los reyes, entre comillas, ¿no? Los reyes magos. Dice la palabra: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, y aquí llegaron a Jerusalén unos sabios o magos procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque eso es lo que está escrito, lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí para que también vaya yo y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Mateo capítulo 2, versículos 1 a 12. Los magos de Oriente, ese es el tema que tenemos hoy. Los magos de Oriente, la humanidad a los pies de Cristo. Sobre ese tema me gustaría compartir y me gustaría extender las reflexiones que hicimos sobre algunos de los personajes bíblicos de la Navidad para incluir a los magos de Oriente, puesto que el relato que nos ofrece el evangelista Mateo los ubica inmediatamente después de la anunciación a José del nacimiento de Jesucristo y en directa referencia al nacimiento de nuestro Señor. La presencia de los Reyes Magos en la tradición cristiana, sobre todo en la tradición católica, está muy presente en nuestras sociedades desde hace siglos y siglos. La vemos en los belenes por todos los pueblos y en nuestras propias casas. La vemos también en las cabalgatas del día 5 de enero y en especial las vemos en los ojos ilusionados de niños y niñas esperando a que pasen los reyes a dejarles sus regalos y juguetes, aunque no es siempre que a estos niños se le cuentan la historia de los reyes relacionada al nacimiento de Jesús, como si fueran dos eventos que no tienen mucho que ver, ¿no? Eso es lo que cada vez se formula más. Una cosa es la Navidad, Cristo nacido. Otra cosa que parece que no tiene nada que ver son los Reyes Magos que traen regalos. Y aunque mencionados una única vez en los Evangelios, únicamente en este texto que hemos leído, los reyes llegaron a ocupar un lugar importante en la tradición cristiana. ¿Qué aporta esta historia a nuestra visión acerca del nacimiento de Jesucristo? ¿Qué aporta a la comprensión del cristianismo y a nuestra propia fe personal? Esa es la pregunta que tenemos hoy. Pues intentaremos responder, no sé si perfectamente a estas preguntas, pero con algunos subtemas que los voy a mencionar. Primero de todo,
¿quién eran? ¿Quién eran estos visitantes ilustres que fueron a ver al niño Jesús tras su nacimiento? ¿Quién eran? ¿Quiénes eran? La tradición de la Iglesia, a lo largo de los siglos, leyó la historia de los magos a la luz de dos textos del Antiguo Testamento. Os explico eso porque es muy importante para que sepamos no solo quiénes eran, sino quiénes son hoy en el imaginario cristiano común estos visitantes ilustres, ¿no? Pues hay dos textos principales que fueron usados por la Iglesia a lo largo de siglos para echar luz sobre estas figuras, sobre estos personajes. El primer de los textos está en Isaías capítulo 60, versículo 3, que os lo leo. Dice, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. ¿No? Y los reyes por tu amanecer, ese amanecer esplendoroso se ha interpretado a lo largo de muchísimos siglos como siendo el nacimiento de Cristo, ¿no? Y aquí la palabra los reyes. Entonces, de alguna manera, se empezó a pensar que estos magos eran también una especie de reyes por este texto, pero también por el segundo texto que os menciono, que es el que está en el Salmo 72, versículo 10, que dice que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y de Seba le traigan presentes, ¿no? Entonces de aquí sale también bastante del imaginario que tenemos al considerar estas figuras reyes, incluso de lugares muy distantes como Tarsis. ¿Sabéis dónde estaba Tarsis? Sur de España, ¿no? Los famosos tartesos que habitaron aquí hace ya, no sé, 3.000 años o por ahí, ¿no? Incluso la tradición cristiana más remota se considera que uno de estos reyes magos vino justo de lo que hoy se conoce por sur de España, ¿no? Era uno de los tartesos de las remotas costas del sur de España. Y por fin la tradición sugirió que eran en número de 3 reyes que vinieron de los 3 continentes que se conocían entonces, que era Europa, Asia y África. No se conocía lo demás, ¿no? Y si entonces se supiera de la existencia de los demás continentes, supongo que en lugar de 3 tendríamos 5 reyes y se tendría que también elegir otros nombres, además de Melchor, Gaspar y Baltasar, nombres que aparecieron por primera vez en la historia en un mosaico del siglo VI, en una basílica, la Basílica de San Apolinar el Nuevo, que está en Italia, ¿no? Entonces, como aparecieron esos 3 nombres, pues de ahí se supuso que eran los nombres de los 3 reyes magos. Pero hay que reconocer que todo eso que ha sido incorporado en la tradición eclesiástica tiene mucho de especulación, ¿no? Tiene mucho de leyenda, especulación y una tradición que no se puede comprobar con tanta fidelidad. Pero sigue la pregunta por quiénes eran estos personajes. El versículo primero, aquí del capítulo 2 de Mateo, usa el término magos, en referencia a ellos. Mi traducción pone sabios, pero literalmente es magos. Este término mantiene al menos 4 posibles significados, ¿no? ¿Por qué eran magos, no? Primero, puede que se tratara de miembros de una casta sacerdotal medo-persa fuertemente influenciada por la filosofía griega. O sea, en la literatura antigua, cuando se encuentra la palabra mago, lo primero que la gente, los estudiosos piensan en esa casta de sacerdotes medo-persas, o sea, babilónicos, ¿no? De la época babilónica, que tenían recibían mucha influencia de la filosofía griega. Segundo, que eran hombres que poseían conocimiento
por eso muchas veces traduce mago por sabio, como en mi traducción, ¿no? Tenían mucho conocimiento y poder sobrenatural, especie de brujos, como si fueran lo que hoy llamamos brujos o magos, ¿vale? Número 3, timadores religiosos. Timadores religiosos, a ejemplo de Simón el mago de Samaria, que lo tenemos su historia en Hechos capítulo 8, o Elimas el hechicero o el mago que se oponía a la predicación del Evangelio, predicado por Bernabé y Pablo en Chipre, Hechos capítulo 13. O sea que en el mundo religioso lo que hay de timadores, y lo sabemos por experiencia todos nosotros, no es de ahora, no es solo en nuestra experiencia de este momento de la historia, sino que esto viene ya de siglos y siglos. Entonces, a veces se llamaban magos a los timadores religiosos. Y número 4, hombres que al interpretar la salida de una estrella como astrólogos, desde sus religiones paganas, buscaban la verdad de Dios o alguna verdad religiosa superior a la que ellos tenían. En nuestro caso de Mateo no vemos a estos magos usando su magia, no lo vemos, usando su magia para desviar a nadie de los caminos de Cristo, al contrario, usando sus conocimientos de astrología o astronomía para encontrar a Cristo y la verdad, ¿no? Usando sus conocimientos, aunque paganos, para buscar el camino de Cristo para sus propias vidas. Eso es lo que vemos aquí. Interpretar y seguir a una estrella es buscar un conocimiento de Dios por medio de la revelación general, la revelación natural que Dios nos pone a nuestra disposición, como por ejemplo el apóstol Pablo al escribir a los Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo 20, dice que desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. O sea que observando la naturaleza o haciendo un buen trabajo científico, la gente puede reconocer la existencia de Dios como Dios y de su poder infinito. ¿Vale? Es una revelación natural y general que Dios pone en sus propias obras de creación. Otro texto que nos habla de eso es el Salmo 19. Sus primeros versículos dicen, los cielos, no un predicador, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuentan, como si los cielos pudieran hablar y contar una historia. Pues cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia. Una noche a la otra se la hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Sin seres humanos convertidos a Cristo, únicamente por medio de una revelación natural de Dios, se puede llegar a conocer algo acerca del Señor. Pero no algo no es un conocimiento suficiente para la salvación. Para la salvación necesitamos el conocimiento que viene de una revelación especial, que aquí la tenemos, la Biblia Sagrada. Pero parece que estos magos, usando sus conocimientos religiosos, aunque paganos, astronómicos o como astrólogos, pues siguieron a una estrella porque querían encontrar al creador de esa estrella, ¿no? A encontrar al rey de los judíos. Y eso es interesante porque además, para que pudiesen comprender el sentido de la estrella, muy posiblemente hayan dado con el mensaje de Dios como le pasó al mago pagano Balaán. ¿Os acordáis de Balaán en el Antiguo Testamento? Que en lugar de maldecir a Israel, recibió del Señor un espíritu profético
y bendijo al pueblo de Dios. Nos acordamos todos de Balaam, ¿no? Y aunque Mateo aquí, en esta historia de los magos, no lo mencione directamente, o no mencione directamente la experiencia de Balaam, pues esa experiencia ocupa el trasfondo de la historia de Mateo. Muy posiblemente recibieron una inspiración, digamos, de la historia de Balaam, porque hay muchos paralelos entre lo que le pasó a Balaam y lo que le pasó también a estos magos, ¿no? Y al igual que Balaam, uno de las semejanzas, ¿no? Al igual que Balaam recibió una revelación de Dios, los magos de Mateo muy posiblemente recibieron una revelación adicional por parte de Dios, no únicamente la estrella, que fue algo natural, que vieron e interpretaron de una determinada manera y la siguieron. Pero además de eso, parece que recibieron también una revelación más especial por medio de las escrituras del Antiguo Testamento que circulaba entre miles de judíos que después del exilio en Babilonia no volvieron a su tierra, que se quedaron ahí, en la región de la Babilonia, ¿no? Y se mezclaron con el pueblo, porque sabemos que del exilio solo volvieron aproximadamente 1/3 de todos los judíos que fueron llevados. La gran mayoría, mucho más de la mitad, no quiso volver. Porque claro, ya se había pasado 70 años, ¿no? Los hijos ya se habían casado por ahí con gente del lugar, ya tenían sus negocios, ya tenían sus familias y ya estaban ahí con las raíces hincadas en ese lugar y mantenían sus escrituras sagradas. Estos magos o estos sabios muy posiblemente escucharon acerca del futuro rey de los judíos, porque simplemente viendo una estrella, la estrella no tenía escrita en su estela, ahí viene el rey de los judíos, no, esa información que aquí pone, cuando llegaron a Jerusalén preguntaron, a ver, ¿qué preguntaron? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Pues eso no vino escrito en la estrella, eso vino escrito en el Antiguo Testamento. Entonces hay aquí una fusión de revelación natural, revelación especial por medio de las escrituras que circulaba entre los miles de judíos que se quedaron ahí esparcidos por la antigua Babilonia tras la vuelta del exilio. Por tanto, solo podemos comprender el entendimiento que tenían los magos acerca del nacimiento del rey de los judíos si hubieran tenido un previo contacto con las escrituras y la interpretación hecha por los judíos acerca de las promesas y profecías de estas escrituras. Así que estos eran nuestros reyes, que de reyes no tenían nada, eran simplemente magos, eran una especie de sacerdotes paganos con conocimiento y con influencia, pero que buscaban a Cristo. Número 2, ¿qué pinta Herodes en esa historia? Porque ahí habla mucho de Herodes, ¿no? ¿Qué pinta Herodes en esta historia? Es interesante notar la presencia de Herodes en la historia, definiendo en primer lugar el marco histórico y el lugar de nacimiento de Jesucristo, en Belén, ¿no? O sea, se proclama en Jerusalén que el rey de los judíos nació en Belén porque Herodes quería saber dónde posiblemente nacería ese tal rey de los judíos, que para él era una amenaza, porque él era el rey de los judíos en ese momento, ¿no? Si están haciendo otro, tengo que saber para resolver la cuestión, ¿no? Que fue lo que hizo intentando matar a Cristo con la matanza de todos los niños de Belén y los alrededores. Es interesante porque si en el relato de Lucas Cristo ha nacido en épocas del emperador romano Augusto César, ¿no?
En Lucas lo vemos que Cristo nació en días del emperador romano, Augusto César, que de alguna forma indica que ese nacimiento representaba la bendición divina no solo para los judíos, sino que para todos los romanos, de fuera de los judíos, ¿no? Para todos los pueblos. Por otro lado, aquí en Mateo el marco histórico no ha sido el emperador de Roma, o sea, el mundo conocido, sino que el pequeño rey de los judíos, ¿no? Ha sido Herodes, focalizando la redención inicialmente a los judíos, pero que se extenderá inevitablemente a todos los pueblos, a todas las familias de la tierra, con la gran comisión de Cristo al final de este mismo evangelio. De Herodes también se cuenta que se turbó tremendamente su corazón, su mente, con la supuesta noticia del nacimiento de un rey judío que suplantaría su propio gobierno sobre este territorio y que buscó saber de los sacerdotes judíos dónde habría de nacer ese rey judío. Se entrevista con los sabios para determinar lo más precisamente posible la época del nacimiento de ese rey y que luego le dijeran exactamente dónde se encontraba para que también él le fuera a adorar, ¿no? Uniendo esas informaciones que tenemos sobre Herodes al versículo 16 de este mismo capítulo, el versículo 16, si podéis echar un vistazo, ahí se lee que él se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores. Y llegamos a la clara conclusión de que cuando llegaron los magos a Belén, Jesús ya no estaba acostado en un pesebre, como lo vemos en nuestros Belenes, sino que ya tenía cerca de 2 añitos y que seguía su familia viviendo en una casa en Belén, versículo 11, que no habían vuelto a Nazaret, siguieron viviendo en Belén. De ahí a Egipto y luego de Egipto a Nazaret, ¿no? Pero los intereses políticos de Herodes y su temor de perder poder frente a Roma están profundamente relacionados con todo su comportamiento, con todas sus decisiones en esta historia. Incluso la matanza de los niños de Belén demuestra hasta dónde puede llegar el corazón endurecido del ser humano, a ejemplo de lo que hizo Faraón cuando del nacimiento de Moisés. El endurecimiento del corazón humano, no solo con Faraón y con Herodes, que llegaron a extremos, pero cualquier dureza en nuestros corazones sigue esta misma línea, o sea, es el pecado humano. Número 3, ¿qué lugar ocupa la estrella? Porque hay una estrella, ¿no? Las palabras dichas por los magos al llegar a Jerusalén son muy curiosas. Dijeron, vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Independientemente de que si se tratara de una supernova o de un cometa o de una conjunción planetaria, independientemente de cualquiera que sea el caso, la estrella que vieron los magos ocupó un lugar especial en todo el proceso de la revelación natural de Dios, guiando a aquellos hombres hasta la adoración a Cristo y hasta la entrega de sus vidas a Cristo. Ciertamente, siendo los magos también una especie de astrólogos, el Señor los guió por medio de su revelación natural en su camino hasta Cristo usando esta estrella. Es bueno observar que ellos vieron salir la estrella y la siguieron hasta Judea, no hasta Belén, hasta Judea. Llegaron a Judea buscando a un rey. Bueno, el rey no puede estar en una aldea perdida del submundo de Judea. Tiene que estar en la capital. Llegaron a Judea, conclusión lógica, nos vamos a la capital. Así que se fueron a Jerusalén. En un primer momento, en un primer término de su viaje, la estrella los guió hasta Judea. Hasta Judea. Parece que la estrella se ocultó de sus vistas en Jerusalén por unos días y únicamente cuando
se encontraron con la palabra de Dios por medio de los sacerdotes judíos, de los maestros de la ley que abrieron la escritura y dijeron claramente que el hijo de David tiene que nacer en Belén, ¿no? Y citaron aquí, mencionaron las palabras del Antiguo Testamento, me refiero aquí al versículo 9 y 10, ¿no? Solo y únicamente cuando abrieron las escrituras los sacerdotes, definiendo el lugar de nacimiento, es que la estrella otra vez se puso a brillar, ¿no? Y desde ese momento ya no necesitaban más a una estrella o a ningún fenómeno natural o sobrenatural. Ya tenían a Cristo, ¿no? Ya no hacía falta más la astrología, ni la magia, ni las experiencias extrasensoriales, ni el empoderamiento de objetos o el empoderamiento de las afirmaciones positivas. No hace falta nada más. ¿Por qué? Porque ya tenían a Cristo ante sí en sus vidas. Y eso pone fin a toda forma de misticismo pagano que llevaban ellos en sus vidas. Y esta es una lección que muchos evangélicos aún tenemos pendientes, ¿no? Que nos convertimos, ya tenemos a Cristo, pero no abrimos mano de misticismos, de experiencias extrasensoriales, de un montón de empoderamientos que los cristianizamos y vivimos con ellos. Ahora, la verdadera estrella de los magos, como también la nuestra, es únicamente la fe y la palabra de Dios. No necesitamos ninguna otra manifestación extra para creer en Cristo. Por último, quería mencionar la humanidad adora a Cristo. Ese sería el último subtema. La humanidad adora a Cristo, que creo que es donde está lo más importante de toda esta historia. Aquí es donde damos con el centro del mensaje de la historia de los magos de Oriente, que representan a toda la humanidad buscando a Cristo. Eso es lo que representa. Y nos abre los ojos para ver un Cristo que va de encuentro con los que no son judíos de nacimiento, que vinieron de Oriente, quizás de Tarsis, no sabemos muy bien, pero que no eran de ahí. Los magos no eran judíos, aunque muy posiblemente conocieran las escrituras judías del Antiguo Testamento. La forma como en el versículo 2, eso es muy curioso, preguntaban por dónde estaba el que había nacido rey de los judíos, esa expresión, ¿no? Rey de los judíos, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Los presenta en un primer momento claramente como gentiles y paganos. Si se tratara de judíos, jamás usarían esta expresión, sino que dirían, ¿dónde está el hijo de David o el rey de Israel? Jamás dirían el rey de los judíos, porque el rey de los judíos era, o la palabra judíos, era la palabra que usaban los gentiles para referirse a ellos. Ellos jamás se llamarían judíos, ellos eran israelíes, ¿no? Ellos eran descendientes de David, descendientes de Abraham, ¿no? Ellos tenían historia. Judíos era un término pagano. De hecho, esa expresión pagana, rey de los judíos, solo aparece de nuevo en el proceso contra Jesús, en la época ya de su muerte, el proceso judicial contra Jesús, y en la inscripción colgada sobre la cruz. Ambos casos, palabras dichas por Pilato, un romano, un pagano de Roma, ¿no? Un pagano de Roma. De alguna forma, por tanto, ya en el inicio del Evangelio, al sonar esta expresión, rey de los judíos, de la boca de unos gentiles paganos, el misterio de la cruz ya se apuntalaba en la vida de Cristo, asociado a su realeza. Se apuntalaba porque Mateo solo escribe otra vez esa expresión en boca de Pilato, para decir, podéis colgar ahí la sentencia en la cruz, el rey de los judíos, ¿no? Jesucristo, rey de los judíos. Gentiles paganos que, como afirma el versículo 10,
se llenaron de una gran alegría cuando vieron la estrella y cuando llegaron a la casa de José y María y vieron al niño ya corriendo de un lado a otro, ¿no? Con 2 años, se llenaron de una gran alegría. No era meramente una alegría por ver otra vez brillar la estrella, sino que por saber dónde encontrar al Mesías de Dios. Eso es lo que nos llena de alegría, por ver cumplida en nuestras vidas y ellos en sus vidas la antigua promesa divina de salvación. Eso les llenó de alegría. Se trata de la alegría de aquellos alcanzados en su corazón por la luz de Dios, a quienes se les concede ver que su esperanza eterna se cumple finalmente. Toda la búsqueda, 2 años de viaje, entre preparativos, viajes, estudios, consultas, interpretaciones, hasta que llegaron al Mesías tardaron 2 años, ¿no? El niño ya tenía 2 años, ¿no? Pero por fin vieron cumplir su esperanza. Es la alegría de aquel que ha sido encontrado por Cristo. Esa gran alegría por la presencia de la gracia divina, que no se confunde por una cara permanentemente sonriente, son 2 cosas diferentes, ¿no? Pero esa gran alegría es una de las principales marcas en la vida de los que fueron alcanzados por ese infinito amor de Cristo. Y ciertamente se traduce en sí misma por evangelización. O sea, no hace falta estar o mantener una carita sonriente las 24 horas del día, porque la gran alegría sale del corazón y se manifiesta por la manera como miramos, como hablamos, cómo nos comportamos, cómo perdonamos, cómo abrazamos, cómo caminamos con la gente. Y eso es en sí mismo evangelizador. Es una transferencia a los demás de la gracia de Cristo que hemos conocido y que nos ha alcanzado. Y fue ese estado de gracia y de alegría que los hombres de otras tierras, de otras latitudes, de otras culturas, de otros colores, de otros idiomas y de otras religiones, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Eso fue lo que pasó. Y tras tener sus vidas invadidas por esa gracia, esos hombres que representaban a toda la humanidad se postran, se arrodillan, se caen de rodillas ante Jesucristo y lo adoran. Es como si la humanidad ya estuviera preparada, ¿no?, para recibir recibir el gran mensaje de la redención, y que ese mensaje no está, como nunca estuvo, restringido a los judíos, nunca estuvo, ¿no? Es un mensaje universal. El Evangelio y la salvación de Cristo se dirigen a todos los seres humanos, todos, en todos los lugares y en cualquier época. Pueden también adorar a Cristo tras ser alcanzados por su gracia y por su favor. Adorar a Cristo con toda nuestra vida, postrada humildemente ante Él y en sumisión a Él, va dado de mano con esa gran alegría de haber sido encontrado por esa gracia y por el amor del Señor. Versículo 11, abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. La alegría y la adoración implican también en entregas, en dones que se consagran, en regalos. Estos regalos asociados a la alegría, a la postración y a la adoración, son el reconocimiento de la dignidad regia, divina, real, de aquel a quien se ofrecen. La tradición cristiana ha relacionado a estos regalos a 3 aspectos del ministerio de Cristo: el oro a su realeza, el incienso a su filiación divina y la mirra a su muerte, ¿no?, el perfume que usaron para embalsamar el cuerpo de Cristo. Incluso la mirra aparece en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo, tras la muerte de Jesús, dice el texto, llegó con unos 34 kilos. Es mucho, ¿no? Es mucho perfume, ¿no? 34
34 kilos de una mezcla de mirra y aloe para el embalsamamiento del cuerpo del Salvador. Llegaron hasta los pies de Cristo y se consagraron. Consagraron lo más caro que tenían, lo mejor que tenían, como acto de adoración, de entrega y de consagración. Al depositar ante el niño oro, incienso y mirra, todo lo más caro que pudieron traer de su tierra, se estaban depositando a ellos mismos. Se estaban entregando ellos mismos, se estaban consagrando ellos mismos. Es como si ellos mismos se ofrecieran como regalos a Cristo junto con sus dones, con sus talentos, con sus bienes, con sus riquezas, con su tiempo, con su salud. Los 3 regalos es como si representaran todo su ser y toda su consagración a Cristo. Al mirar cómo termina Mateo el Evangelio, con el relato de la gran comisión de Jesús a todos los discípulos de seguir haciendo nuevos discípulos por todo el mundo y a lo largo de toda la historia, cuando llegamos a este último texto del Evangelio, vemos que la intención del Evangelio de Mateo es que este mensaje de salvación llegue a todas las personas, toda la humanidad adorando a Cristo. De hecho, eso nos induce a vernos a nosotros mismos como siervos consagrados de Cristo para ser de bendición a todos los demás, para ser canales de su gracia a todos los demás. Y así terminamos la historia de los magos de Oriente, viendo que toda la humanidad se postra a los pies de Cristo, y que esa historia de los magos de Oriente nos llene también a nosotros de sabiduría y de consagración. Amén.